Buenos días, buenas tardes. Hola a todos. Es un placer poder compartir con todos ustedes la sexta jornada de naturopatía en femenino. Agradecemos a la Federación Mundial de Naturopatía, también a la Organización Colegial de Naturopatía de España, FENACO, que hacen posible que se pueda difundir los beneficios de la naturopatía orientado a la salud del ser humano y de los seres vivos. Mi nombre es Cristina Betancourt, soy naturópata, biomagnetista, consultora del método Códica, terapeuta en salud mental y en diferentes terapias naturales. Soy presidenta de Paracelsianos Asociados en Naturopatía de Uruguay, a quienes también en el día de hoy estoy representando. En esta jornada vamos a hablar de la ansiedad y la depresión en la mujer desde la naturopatía. Vamos a compartir el material que tenemos para ustedes y vamos a ir conversando sobre este tema de la ansiedad y la depresión en la mujer. Vamos a ver qué es la ansiedad. La ansiedad es un trastorno que puede tener diferentes grados. Esta puede provocar miedo, pánico, sentirse inquieto. La ansiedad puede considerarse que si es ocasional, puede decirse que sería normal. Pero cuando la ansiedad se hace en forma constante, a diario, en forma permanente, entonces en esos casos estamos frente a un trastorno emocional. Los trastornos de ansiedad interfieren muchísimo en la vida diaria de la persona. En este caso, que estamos hablando de la mujer, en las actividades diarias de la mujer. Pueden ser las actividades laborales, pueden ser también las actividades de estudio, la relación familiar o el entorno laboral. Tenemos dentro de lo que es la ansiedad diferentes tipos. Tenemos la ansiedad generalizada, que es cuando, en este caso, las mujeres se preocupan por diferentes situaciones en forma excesiva y a diario. También tenemos el trastorno de pánico, que en este caso son personas que sufren lo que se conoce como crisis de pánico o ataques de pánico, que sienten un miedo intenso sin que realmente haya un peligro. En estos casos se acelera el ritmo cardíaco y sienten la sensación de que no pueden respirar, que les falta el aire, que se ahogan. También tenemos dentro de la ansiedad las fobias. En estos casos son personas que sufren eh, de esas fobias porque sienten miedo intenso a algo que realmente no representa peligro alguno o muy poco peligro. Vamos a ver por qué las mujeres pueden sentir ansiedad. Las causas son muchísimas. Algunas de estas causas pueden ser la preocupación excesiva por su familia, el sentirse sin apoyo, el sentirse solas, la necesidad de sentirse amadas. También la inestabilidad laboral, la inestabilidad familiar, la falta de confianza en sí mismas. O también pueden estar provocados estos estados de ansiedad por haber pasado por una situación traumática, por un episodio traumático. O también los casos en que la persona convive diariamente en un lugar, en una situación estresante, en un ambiente estresante permanentemente. Eso también genera
ansiedad. Los síntomas que se pueden sentir también son bastante variados y depende de cada persona. No es una regla que los síntomas son para todos iguales, pero en reglas generales tenemos que pueden sentirse inquietas, tensas. La persona, es decir, se empieza a sentir inquieta, no se siente bien, necesita como empieza como a buscar algo que hacer, algo que comer, algo, alguna actividad que hacer y no sabe exactamente cuál es, pero es que siente la necesidad siente la necesidad de hacer algo diferente, algo que le llene esa sensación de inestabilidad, de inquietud. El ritmo cardíaco se acelera, pueden haber mareos y también la falta de aire, la sensación de no poder respirar, que lo hablábamos, por ejemplo, en los ataques de pánico o crisis de pánico, ¿verdad? Donde también allí el ritmo cardíaco se acelera y se siente la falta, como que no puedo respirar, ¿no? Como que falta el aire. Bien. La depresión y la ansiedad están bastante ligadas, bastante cercanas, bastante integradas, digamos. Es bastante común encontrarnos con situaciones de mujeres que tienen esos episodios de ansiedad repetidos en forma constante y que al no tratarse como se debe, en tiempo y forma, entonces pueden transformarse también en estados de depresión. Va a depender del grado de ansiedad, las causas por las cuales esa ansiedad esté presente, que pueden estar llevando también a esos estados de depresión. Por eso decimos que la depresión y la ansiedad están muy integradas en las causas y en los síntomas. Decíamos que es fácil encontrar mujeres con trastornos de ansiedad que terminan con estados de depresión porque a nivel de diario van incorporándose diferentes situaciones que van generando más ansiedad hasta determinar una situación de depresión. La depresión comienza con momentos de tristeza, es decir, la persona se siente triste, se siente angustiada por diferentes situaciones que está viviendo, por diferentes situaciones que ha vivido y no ha podido superar. Y en la medida que se prolongan estas tristezas y estos estados de angustia, que se prolongan en el tiempo, entonces se transforman en estados depresivos. Es decir, aquellos estados de tristeza y de angustia prolongados en el tiempo terminan en estados de depresión. Estos estados de depresión van desde leves a crónicos, si no se tratan, como decíamos, en tiempo y forma correcta. Es muy importante conocer las causas que han generado estos trastornos, porque al conocer las causas se puede ayudar a que esa persona pueda salir de esos estados de ansiedad y también de depresión. Entonces, conocer las causas es fundamental. Y una de las cosas que caracteriza a las terapias naturales, que caracteriza a la naturopatía, es que le interesan las causas que generan una alteración en el estado de la persona. Por eso es importante los tratamientos con naturopatía, los tratamientos que hagamos a nivel general de salud para diferentes síntomas y patologías. Es importante, decíamos, poder tratar a las personas mediante la naturopatía, las terapias naturales,
porque allí vamos a poder encontrar la fórmula de poder ayudar a las personas en las diferentes alteraciones que puedan estar sintiendo, diferentes desequilibrios que puedan estar sintiendo, ya sean emocionales o físicos. ¿Por qué? Porque vamos a ir a buscar las causas que generan esto. Bien, continuando con la depresión y la ansiedad, en este caso vamos más a la depresión. Estas causas pueden ser generadas porque esa persona, la mujer se siente sola, se siente sin un apoyo emocional, siente que tiene que resolver todo sola, que tiene que ocuparse de todo, que tiene que hacer todo sin equivocarse, se autoexige y eso puede estar generando en el correr del tiempo estados de ansiedad y estados de depresión. Tener inseguridad en sí misma también genera ansiedad y genera depresión, porque esta inseguridad en sí misma va a estar generando un sentimiento de debilidad, no va a estar valorizándose como debe esa persona o esta mujer. También las causas son los miedos, y los miedos pueden venir inclusive desde la niñez. Tenemos episodios de depresión y de ansiedad también en niñas, no solamente en los adultos. Las niñas y los niños en general vemos actualmente que sienten estados de ansiedad, que pasan por estados de ansiedad, que pasan por estados depresivos y que muchas veces cuesta mucho que se identifiquen porque son niños, porque son niñas, y se piensa que, bueno, son parte de la etapa que están viviendo. Y en realidad hay episodios que debemos tener en cuenta, porque en la medida que no pongamos atención los adultos a cargo de esos niños o niñas, em, ese episodio se va a ir prolongando en el tiempo y va a ser más difícil de poder solucionarlo, mejorarlo en corto tiempo. Por lo tanto, ese sentimiento de inseguridad que se da tanto en adultos como también se da en las niñas, en los niños, hay que poner mucha atención sobre los comportamientos que tienen y también los miedos. Los miedos, decíamos, generan todos estos trastornos también. Y los miedos pueden venir, decíamos, desde la niñez. El entorno familiar es muy importante, es fundamental el entorno familiar para que la niña, el niño se desarrolle sin miedos, sin inseguridades que puedan estar generando estos estados de ansiedad o estos estados depresivos o que terminen en un adulto depresivo y sin valorización. También en las mujeres puede darse los estados depresivos cuando están pasando por una situación de posparto. Esto le genera a la mujer, en algunas mujeres, genera dudas, agobio, exigencia y la responsabilidad de cuidado de un ser que depende de ellas, de ese niño, ese bebé que está dependiendo de ellas. Sobre todo se da mucho o más en las primerizas, que es toda una situación nueva que tiene que enfrentar al cuidado de ese niño, de ese bebé. Esta nueva responsabilidad desconocida en algunas mujeres genera esa depresión, generando además una lucha interna por el sentimiento intenso y natural hacia su bebé, pero que siente que no lo puede hacer bien, es decir, pierde la seguridad en ella misma, no se siente segura de poder llevar a cabo el cuidado de este bebé como corresponde.
También la depresión se puede dar en las mujeres por sobrepeso o por obesidad. Esta situación genera mucha incomodidad y mucha inseguridad que puede terminar con estados depresivos. El entorno familiar, laboral, el entorno de amistades es muy importante y es fundamental para que la persona, para que la mujer pueda tener mayor seguridad en sí mismo y pueda llevar adelante su vida independientemente del sobrepeso que tenga, independientemente de las nuevas situaciones que puedan estar eh, llegando a su vida, independientemente de las responsabilidades que esa mujer, esa persona tenga que enfrentar. Y si se siente segura, si siente confianza en sí misma, si están ausentes los miedos. ¿Por qué? Porque cuando hay confianza en sí mismo, cuando hay eh, seguridad en sí mismo, los miedos quedan afuera. No tienen cabida los miedos. Entonces, eso es muy importante. Por eso decíamos que el entorno familiar y en niños y niñas es fundamental poderles dar esa seguridad, esa confianza en ellos mismos, para que no tengan miedos que no tengan razón de ser, para que puedan sentirse seguros de ellos mismos y además brindarles el amor que necesitan, que eso también les va a dar confianza en ellos mismos, les va a dar seguridad y no se van a estar, como vemos algunos casos a veces en consultorio, que hay una necesidad de amor, una necesidad de ser queridos y también una inseguridad por esa mismo falta de apoyo, de amor, de ese apoyo emocional que decíamos que es tan importante. Bien, vamos a continuar aquí. La depresión y las consecuencias que puede tener. Cuando una persona está en situación de depresión, cuando una persona está deprimida, puede sentir que no tiene ganas de ver a nadie, no quiere compartir con nada con nadie, es decir, se encierra, no quiere ver a nadie, no quiere hablar con nadie, deja de compartir con amigos, de salir, de compartir con su familia, de compartir con amistades. Muchas veces empieza a faltar al trabajo también porque no se siente con la seguridad de poder llevar a cabo la actividad que ha llevado siempre bien, pero que a partir de esos momentos empieza a sentir inseguridad en la actividad que está realizando y cómo la está realizando. Pierde el interés inclusive por las actividades que normalmente le daban placer. La persona puede sentirse también más irritable. Inclusive pueden aparecer dolores físicos que no tienen causas absolutamente ninguna, pero sí, ninguna causa física, digamos, pero sí tienen una causa emocional, esos dolores físicos. También otra consecuencia es el decaimiento emocional y en casos más graves, inclusive los intentos de suicidio. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de los estados de depresión, estados de ansiedad en las personas en general y en la mujer concretamente, que es a lo que nos estamos refiriendo en el día de hoy? Es fundamental que en aquellos casos de las niñas, como hablábamos, que van a ser las mujeres adultas del futuro, es importante el entorno familiar, la seguridad que le dé la familia, para que no sean seres miedosos, para que sean seres seguros con confianza en sí mismos, que no presenten esos miedos sociales como es la crisis de pánico, que les da miedo sociabilizar,
para que no se sientan inseguros en cómo son, cómo hablan, que no importa cuando la persona se siente segura y tiene confianza en sí misma, que es la base de lo que va a hacer que esa persona tenga éxito en su vida en todos los aspectos. La confianza en sí mismo, la seguridad en sí mismo, es la base del bienestar futuro de ese ser, niño, niña o adulto que va a ser en el futuro. Por lo tanto, los entornos en la familia son muy importantes. Los entornos, el entorno que se pueda crear también en las instituciones educativas son muy importantes también. Muchas veces vemos que por la cantidad de chicos, de niños que hay en los centros educativos, es muy difícil prestarle atención a todos. Y eso, cuando hay un entorno familiar débil, inestable, eso se traslada, el niño lo traslada también al centro educativo, en su comportamiento, en la forma de aprender. Le cuesta más a una niña, a un niño en estado de tristeza, en estado de angustia, que pueda estar comenzando con un estado depresivo, porque su entorno familiar es inestable, es inseguro. Entonces ese niño, esa niña va a tener mayores problemas de aprendizaje, porque también tiene mayores problemas de concentración. Esa inseguridad, esa falta de confianza en sí mismo que no logra tener desde la casa, lo traslada al centro educativo, en su aprendizaje, en su forma de comportarse con los compañeros. Es una persona más bien tímida en muchos casos. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta esto. El entorno familiar y el entorno del centro educativo son lugares sumamente importantes para brindar la confianza y la seguridad, la base fundamental para esa niña, para ese niño que va a ser el adulto del mañana. Para las consecuencias de la depresión, que vemos que son muy diferentes unas de otras, que van desde ser un poco más leves a más graves, hasta los intentos de suicidio. Todos estos comportamientos, tanto de ansiedad como también de depresión, todos estos estados emocionales en desequilibrio, los podemos tratar mediante la naturopatía. La naturopatía es una herramienta que está basada en la utilización de las bondades de la naturaleza en beneficio de la salud. Eso también es fundamental que lo tengamos siempre presente. Vamos a ver los tratamientos naturales para la ansiedad y para la depresión en las mujeres. Dentro de los tratamientos naturales tenemos, por ejemplo, la utilización de las hierbas medicinales, que las podemos utilizar en infusiones en forma de té. También tenemos la ayuda de la aromaterapia, que está basada en la utilización de los aceites esenciales, que se pueden utilizar, como decíamos, como aromaterapia, que ingresa a través también de las vías respiratorias. Los florales. Los florales también colaboran en mejorar los estados emocionales. En la arboristería y la aromaterapia, por ejemplo, encontramos que es muy bueno para la ansiedad y la depresión. El jazmín, la canela, el ginseng, entre otros. La damiana, por ejemplo, es una hierba que es estimulante y colabora en el tratamiento de la depresión. El hipérico, o también conocida como hierba de San Juan, su principio activo, la hipericina, actúa aumentando los niveles de serotonina
en el cerebro. Por lo tanto, ayuda a mejorar el estado de ánimo y también a reducir la depresión. También tenemos la lavanda, que tiene propiedades antidepresivas y sus principios favorecen la liberación de neurotransmisores relacionados con la sensación de bienestar, como por ejemplo la serotonina y la dopamina. La valeriana también. Sus compuestos actúan sobre el sistema nervioso central, mejorando la ansiedad y también mejorando la calidad del sueño. Los florales, vamos a hablar un poquito de los florales. Hay una gran variedad de florales. En esta oportunidad les voy a hablar de los florales de Alden y de los beneficios para la mujer. Los florales de Alden son conocidos también como los florales de Paracelso. En estos casos les voy a mencionar algunos. Los florales de Alden son 32 florales, pero aquí vamos a mencionar algunos. El floral de eucaliptus, por ejemplo, nos ayuda a comprender más al ser humano. El de burukuyá nos permite tener un mejor equilibrio emocional y fortaleza espiritual. El floral de menta nos da seguridad, nos da armonía interior, nos ayuda a la fluidez mental y al autocontrol. El floral de romero nos da paciencia, sabiduría y vitalidad cerebral. El floral de aliso nos ayuda a ser más positivo, a no sentir tanto la negación, las cosas negativas, es decir, a no, aunque no existan cosas negativas en nuestro entorno tan importantes, eh, cuando tenemos algún desequilibrio emocional en este aspecto, empezamos a ver todo más oscuro, todo más negativo. Bueno, el floral de aliso nos permite y nos ayuda a ser más positivos y a dejar de lado esa visión negativa. El floral de malva nos ayuda a la sociabilidad y nos ayuda a mejorar lo que es el compartir. El floral de lobelia nos ayuda a recuperar nuestras fuerzas, es revitalizante. A la recuperación energética también nos ayuda y al descanso mental. Vamos a continuar aquí con el resto. Tenemos también el floral de manzanilla, que nos ayuda muchísimo con lo que es el autorrespeto, a cuidar nuestra salud física y también nos ayuda a recuperar la fuerza anímica. El floral de pino nos ayuda a recuperar la esperanza, a cambiar nuestra actitud y a ser perseverantes. El floral de roble nos da serenidad y fuerza. Y el floral de ruda nos ayuda a valorar y a gozar de la vida. Algo tan importante, valorar la vida y gozar la vida. Como les decía, estos son algunos de los florales de Alden. Son 32 florales que cada uno de ellos nos dan el beneficio de estar, de sentirnos bien, de valorar nuestra vida y comprendernos, además de entender y comprender nuestro entorno. Paracelso, médico alquimista suizo, creía y sostenía en el poder, fuerza de las plantas para poder sanar. Algunas de las frases de Paracelso son estas que les comparto a ustedes hoy, como por ejemplo, lo primero es mejorar la salud, decía Paracelso. Desterrar de nuestro estado de ánimo toda tristeza, la ira, el pesimismo y la pobreza. Y además hacer todo el bien posible. Estas son algunas de las frases que compartía y que decía Paracelso. También tenemos
para los tratamientos de ansiedad, de depresión. También tenemos otros tratamientos que son también dentro de lo que son las terapias naturales y que acompañan todo el tratamiento que veíamos recién de la aromaterapia, de los florales, de todo lo que acompaña lo que es la homeopatía. Por lo tanto, lo que hace es potenciar el trabajo de la homeopatía, el trabajo de la naturopatía en los tratamientos y estos van a estar potenciando todo eh, ese tratamiento a lo que es los estados depresivos, los estados de ansiedad. En este caso, les voy a comentar sobre el método Códica. Soy consultora de este método creado por el licenciado Moisés Gois de México. Y este es un método que acompaña los tratamientos naturales, como decíamos recién, y trata las alteraciones emocionales y conductuales que dificultan nuestro día a día. Lo hace desde la reeducación del inconsciente. Sabemos que nosotros tenemos la conciencia y el inconsciente. Dentro de lo que es el inconsciente, es donde están aquellas informaciones que están ya automatizadas porque han sido creadas mediante una repetición. Ustedes saben que el cerebro, nuestro cerebro, aprende todo por repetición. Todo lo que hemos aprendido y lo que vamos aprendiendo, lo hacemos mediante la repetición y la práctica. Así es como también llegan al inconsciente estas informaciones, muy positivas en algunos casos y otras no tanto. Y esas informaciones que no son positivas, pero que también se han automatizado en base a la repetición, eh, esas informaciones negativas que no nos ayudan, que más bien nos perjudican, como pueden ser los miedos, la falta de confianza, como decíamos hoy, la baja autoestima, el gestionar mal las responsabilidades, la ira, los enojos, la depresión, la tristeza, la voluntad, el sufrimiento, la relación que tenemos con nuestro pasado. Bueno, todo eso es lo que el método Códica también ayuda a mejorar, a cambiar. Es decir, Códica ayuda a hacer los cambios necesarios en nuestro inconsciente para que podamos lograr una vida más digna y con más bienestar. Por lo tanto, este método se basa en la reeducación del inconsciente, donde están, decíamos, esas informaciones automatizadas creadas por la educación, las creencias, las vivencias, las experiencias que van desde nuestra niñez hasta el día de hoy. Y son las que, esas informaciones automatizadas son las que nos hacen actuar, sentir y tomar decisiones que en algunas ocasiones nos perjudican. Por lo tanto, con el método Códica, acompañados de la naturopatía, vamos a poder lograr cambios en nuestras vidas que van a estar eliminando todo aquello que nos perjudica, como por ejemplo los estados depresivos, la ira, la baja autoestima y otros estados emocionales y conductuales para poder vivir una vida con bienestar en el día a día. La naturopatía y las terapias naturales son la opción sabia y determinante para un buen estado de salud física y mental. Por lo tanto, debemos tener en cuenta permanentemente que la naturopatía es la herramienta que nosotros tenemos para ayudarnos a mejorar nuestra salud física y mental. Muchísimas gracias.